¿Qué nombre vamos a invocar? Dígalo, ¿qué nombre? El nombre de Jesús. Jesús es tu nombre. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Jesús es el Hijo de Dios que vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados. Jesucristo el más grande, al que vamos al Padre por medio de Él. Ese nombre Jesús que no nos cansamos de pronunciar. Ese nombre donde se dobla toda rodilla, donde todos invocamos ese nombre poderoso. Es el nombre de Jesús. A ti vamos, a ese milagroso que abre caminos, que rompe cadenas. A ese nombre de Jesús hoy venimos todos juntos a pedir por la paz de nuestra tierra, a pedir por provisión, a pedir que tomes control de todas las áreas de nuestra vida, a pedir por el milagro de nuestra familia, a pedir por el milagro económico. A ese nombre vamos, a ese nombre glorioso, a ese nombre a quien vamos ante tu presencia y nos presentamos. Señor, quiere entrar ante tu santuario limpio de manos y de corazón puro, el que no es jactancioso, el que no es vanidoso y el que sabe amar tu nombre, ese nombre de Jesús. A ese nombre de Jesús hoy pedimos que nos purifique. A ese nombre de Jesús hoy pedimos que santifique nuestra vida y que nos limpies. A ese nombre de Jesús decimos te amo. A ese nombre de Jesús decimos te amo. Oh Jesús, mi amado. Hoy te amo, Señor. Hoy te amo, Señor. Pedimos que enseñes a caminar en este camino
ese fuerte aplauso al Señor. Así que bueno, gracias por tenerla con nosotros. Y bueno, ¿por qué eligió esta palabra? Firmes. Porque cuando, aún en nuestra vida cristiana, atravesamos situaciones difíciles y el Señor nos permite en la fe estar firmes. En nuestra carne a veces quiere debilitarse, pero nuestra fe está intacta y nosotros a través del Espíritu Santo podemos estar firmes. No dar vueltas para atrás, no mirar para atrás, enfocarnos en lo que Dios quiere y ahí seguir y firmes en la fe. A una etapa en su vida, porque yo conozco ahora parte de su testimonio, que usted diga que fue difícil y se tuvo que mantener firme en las promesas del Señor. Hubo tantas, pero bueno, cuando era muy joven, tenía de 22 a 24 años, pasé por una situación de depresión terrible y me vieron muchos médicos y demás, pero una noche el Espíritu Santo habló a mi corazón y empecé a dirigirme con esas lenguas celestiales al Señor y el Señor, yo siempre confié, a pesar de estar en esa situación, yo nunca dejé de orar, siempre confié en el Señor, pero hubo noches difíciles. Para mí la vida, el que pasó por algo así, no tenía sentido. Entonces, una noche le dije al Señor, bueno, Señor, o me sanás o me llevás. El Señor a la mañana me dio un regalo de vida. ¿Querés que lo cuente todo? Sí, sí. Ok. Nosotros habíamos hecho con una amiga mía una quintita. Nosotros no tenemos lugar, hacíamos en un cajón nomás, ¿no? La quintita. Y habíamos puesto unos tomates. Antes que eso, quiero decirles que por la medicación que me estaban dando, yo no podía de ninguna manera quedar embarazada. O sea, no debía quedar embarazada. Y cuando al día siguiente que yo dije eso al Señor, el Señor en esa noche me puso flashes en mi vida que nadie los había podido sacar. Nadie pudo entrar a mi corazón. Por eso creo en el poder del Espíritu Santo. Y empecé a ver situaciones de mi vida que había atravesado, que tuve una infancia y una adolescencia muy difícil, y el Señor me mostró eso y ahí pude detectar a través del Espíritu Santo. A la mañana siguiente dije, bueno, basta, ya estoy libre, estoy sana, estoy libre. Viene mi amiga con un tomate que habíamos sacado. Sacamos un tomate. Me dice, mirá lo que sacamos de nuestra huerta, un tomate. Yo olí el tomate. Aclaro que no soy mística, no soy rara, no veo ángeles y demonios por todos lados, soy muy pensante, demasiado a veces. Pero cuando yo olí el tomate, y acá saben cómo es el olor del tomate sacado de quinta, ¿no? Olí ese tomate y yo le sentí olor a vida. Y uno dice, ¿un tomate, olor a vida? Sí, es algo natural, pero yo sentí olor a vida. Ese día yo no tuve necesidad de volver a tomar nada, pero no era porque yo simplemente dejé y ya está. Ahora, fue una convicción del Espíritu Santo. No hay que dejar de tomar las pastillas, las cosas que dan los médicos, ¿no? Pero esa convicción del Espíritu Santo me hizo dejar. Ahora, ¿qué pasó? A las semanas, ese olor a vida era mi bebé Fernando que se estaba gestando en mi panza. Wow, gloria a Dios. Así que, y Fernando podía haber salido con problemas, ¿no? Con situaciones difíciles, a nivel personal por las pastillas muy fuertes,
Pero gracias a Dios, si conocen a Fer, es un hombre de Lo Dios tuvimos acá, maravilloso. lo tuvimos Sí, acá, sí lo espectacular, tuvieron, con sí, el- sí, sí. Con el saxo. Y gracias a Dios, sí, sí, Fernando es maravilloso y eso es lo que Dios hizo, esa vida. Pero esa es la convicción del Espíritu, por eso tenemos que estar firmes en la fe. Firmes, aunque venga el enemigo y venga y nos quiera tirar de un lado para otro, tenemos que mantenernos firmes. Cuando hace unos años atrás, antes de pandemia, le declararon a Edgardo cáncer, yo sentí que el mundo se me vino abajo, porque estamos amigos, fuimos a los 15 años, después de novios nos pusimos a los 17, casi 18, ya nos casamos a los 20 y así es mi vida ahora con los años que tengo, ya cumplimos a fin de año 46 años de casados, así que saquen la cuenta, 20 más vamos a llegar a 46, 66 años, ¿sí? Y el Señor, yo pasé por, me parecía que se me derrumbaba la vida. Sentí que era una palmera de esa pero lo vi, una palmera de las de lugares tropicales donde van y vienen, se tiran de un lado a otro, pero al otro día están firmes. Y yo sentí eso. Sentí que era una persona que se fue hasta abajo, se fue hasta el otro lado. Pero yo dije, Señor, tu voluntad es la que premia, tu voluntad es la perfecta. Y sea lo que sea, venga lo que venga, yo me mantengo firme. Y así fue, plantados en la fe, y ya va para unos cuantos... Bueno, el 21 fue la operación y ya estamos a 23 y ya está prácticamente declarado sano, ¿sí? Así que bueno, gracias a Dios. Es la firmeza en el Señor. Por eso les digo, y a pesar de haber tenido una infancia y una adolescencia difícil, con vergüenzas, con humillaciones, con abandono, con cosas muy feas, mi abuelo era pastor, pero después mi mamá eligió mal y bueno, y las cosas se dieron, pero yo realmente siempre, a pesar de haber pasado noches muy oscuras, terribles, donde no podía dormir, donde estaba con los ojos abiertos a ver qué era lo que pasaba, mi mamá se volvió a casar y bueno, fue algo terrible, ¿no? La situación de vida, pero elegí por Cristo. Cuando uno elige por Cristo, elige la fe. Mi abuela me enseñó la fe, mi abuela me enseñó a orar y no hay nada que no pueda cambiar el poder del Espíritu Santo. Y soy una mujer que tengo una familia, hijos, nietos y todos servimos al Señor con alegría porque pude mantenerme firme en esa fe que fue inspirada desde chica. Muy bueno. Me imagino de que hay, digo, siempre cuando uno se identifica con una de las palabras es porque pasó una situación así. Y creo que quizás hay alguien que sin duda su testimonio, como dice la Biblia, consolamos con el consuelo que recibimos. Quiero hacer una oración por aquellas personas que se identifican con una etapa así. Amén. Si hay alguien aquí que quiera poner su mano en su corazón y esté pasando un momento difícil, depresivo, entrando, o luchando una situación. Sí. ¿Qué tal si...? Tenemos que hacernos ver, pero nunca dejar que el Espíritu Santo complete la obra en nosotros. El Espíritu Santo es el que va a trabajar. Y oramos, Dios puede cambiar tu vida, vas a tener un nuevo amanecer, vas a tener un olor a vida en tu vida, yo lo creo. Si yo lo pasé y estoy acá y lo cuento, habían dicho los médicos, va a ser una mujer infeliz, no se va a reír nunca. Bueno, vos me conocés, Esteban. Me hemos reído todo el viaje. Sí. Pero así fui y Dios me premió. Si vos tenés alguna situación, cualquiera sea, de tu corazón, de tus sentimientos, las cosas que te hayan marcado de niño, de adolescente, las cosas que te marcaron, las heridas que sufriste, poné tu mano en el corazón y el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que
entra, la palabra de Dios que entra como espada de doble filo, como decíamos, que entraba por fe, el Espíritu Santo va a sanar. En el nombre de Jesús, al Padre vamos a orar en este momento. Padre, vos sabés las situaciones de nuestro corazón, sabés cuántas oscuridades pasamos, sabés cuántos dolores hemos atravesado, pero Señor, tu Espíritu dice que en vos hay vida, porque sos el camino, sos la verdad, sos la vida, y yo lo creo, Señor. Y estamos acá porque te creemos a vos, porque fuimos en fe a tu presencia. Yo te ruego que des las fuerzas para que no bajen los brazos, que no los bajen, que cuando se levanten en la mañana puedan alzar sus brazos y decir: hoy va a ser un día que Dios me va a dar nueva vida. Todos los días, en el nombre de Jesús, transforma la mente, que los pensamientos se puedan deshacer por la obra del Espíritu Santo, llevándolos a la cruz de Cristo. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que cambie situaciones de infancia, de adolescencia, aún de juventud, de madurez, que han sido abandonados o se sienten solos. En el nombre de Cristo, vos sos fiel y justo para ayudarnos, para ayudarnos. Dijiste en tu palabra: no te dejaré, no te desampararé. No importa lo que hayamos pasado, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fuerza, Él es el que nos hace mantener firmes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Toda la familia es una familia de músicos. Usted, directora musical. Sí, Sé que toda la familia. No voy a perder la oportunidad. No me vas de a pedir, no. Yo tuve un problema en las cuerdas vocales y no puedo cantar demasiado. Pero sí tengo mi coro que me ayuda Leandro, mi hijo más chico, él es músico, es pianista. De hecho, está viajando a Guatemala para ministrar allá ahora. Pero tengo un coro más de 100 personas que estamos preparando para Navidad y todo eso. Pero no puedo, mi voz se arruinó mucho por una situación física y bueno, acá estoy. Le ayudamos. Bueno, no sé, Sé la que le gusta chica, a esta ver, canción. ¿a dónde está? ¿Cantamos? ¿A dónde está? amo, Vení Dios. para acá, ponete cerca. Te amo, Señor. Tu amor Tu amor nunca ni existir. En tus manos está. Canta, iglesia, a ver. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad. Amén. Dios fue bueno aún en tu oscuridad. Dios fue bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, decláralo en fe, decláralo. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amén, amén. Amo tu voz, la que me abraza, la que me acaricia todos los días. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre, el que tal vez te abandonó, y como un amigo que no te falla nunca. En la bondad de Dios, no importa la situación actual, Dios es bueno. Oh, sí, Padre. A veces nos hacemos la pregunta: ¿quiénes somos, no? Hoy estaba pensando en lo que tenía preparado para predicar cuando el pastor me extendió la invitación. Tenía una idea, tenía algo preparado y a la mañana es como que en cierto momento se me fue un poquito la paz y quería estar seguro que fuese palabra de Dios
y no fuese simplemente el hablar algo. Así que charlando con el pastor, le pregunto, ¿cuál es el énfasis? Y él me dijo, bueno, estamos hablando del libro de los Hechos y de todo lo que esto trae. Y ahí volvió la paz a mi corazón, porque justamente quiero que compartamos juntos Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Esto dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Esto es parte de un discurso que Pablo dio en Antioquía de Pisidia, cuando estaba predicando y de buena gana le habían dado lugar en la sinagoga, y cuando empezó a hablar, hace todo un discurso maravilloso, pero empieza a hablar de Jesucristo, y ahí muchos de la circuncisión no estaban de acuerdo, pero había muchos que cuando creyeron se llenaron de gozo en el Señor, y los gentiles empezaron a sentir gozo del Señor también. Pero esto dice la palabra de Dios, versículo 22 del capítulo 13, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Y quiero que repitas conmigo, haré todo lo que Dios quiere. A ver, haré todo lo que Dios quiere. A veces escuchamos de David que era un varón conforme al corazón de Dios y pensamos que tenía el mismo corazón de Dios, David. Y la verdad es que David cometió demasiados errores como para pensar que el corazón de Dios es así. Dios hace todo bien, exactamente todo bien. En Dios no hay error alguno. Así que no podemos decir que David se parecía en algo a Dios. La expresión de varón conforme a mi corazón no está refiriéndose que era una persona que tenía el corazón de Dios, sino que era la persona que el corazón de Dios tenía designado. ¿Y por qué dijo esto? Porque todos sabemos muy bien que en el tiempo de Samuel, el pueblo de Israel quería parecerse a las naciones vecinas, entonces le piden a Samuel un rey. Y Samuel resiste un poco esta petición del pueblo, porque el pueblo estaba dirigido por Dios. Samuel era un juez, fue el último juez, y él era un hombre de Dios, un hombre que buscaba a Dios y que por lo tanto era el hombre que tenía palabra de Dios para guiar al pueblo. Recordemos, no fue un pueblo generado por una cultura, sino fue un pueblo creado por Dios. Por lo tanto, ese pueblo necesitaba la ley de Dios, pero necesitaba también la voz de Dios. Así que Samuel iba guiando al pueblo de esta manera, como juez puesto por el Señor, pero el pueblo quería la voz de un hombre. Quería alguien que tuviese todo el poder. Porque a veces nosotros buscamos personas poderosas, personas que nos inspiren seguridad. Y el pueblo estaba buscando a alguien que les pudiera inspirar seguridad. Un rey que dijera, bueno, ustedes son míos y ustedes son parte de mi interés, por lo tanto yo los voy a defender, yo los voy a cuidar. Estaban olvidándose que Dios hasta ahora los había cuidado. Así que termina entonces Dios poniendo un rey que no era el que él quería. Él estaba trabajando en la vida de Boaz y Ruth, en la vida de Obed, en la vida de Isaí. Estaba trabajando en la vida de David. Pero como el pueblo no quería esperar 40 años, Dios tuvo que anticiparles, improvisarles a ellos. Dios ya sabía, para Dios no hay improvisación, pero ellos tuvieron que tener un rey improvisado, un rey temporario, interino, que era Saúl. Y Saúl fue dotado por el Espíritu de Dios para cumplir la voluntad de Dios, porque era un hombre, a pesar que era grande por fuera, era pequeño por dentro, al punto que cuando se ve ungido como rey, él se escondió detrás de todo el equipaje que había, tenía miedo, pero cuando el Espíritu de Dios cayó sobre Saúl, fue mudado en un nuevo hombre. ¿Qué quiere decir esto? No que se convirtió a Cristo, no, Cristo no estaba en ese tiempo. Ser mudado en un nuevo hombre significaba que Dios
lo dotó, lo capacitó para cumplir la función del momento. Pero como no era la persona que Dios tenía preparada, entonces empezó a cometer una serie de errores que estaban desviando el plan de Dios. Así es entonces que, por contraste, Dios dice: voy a levantar un varón conforme a mi corazón, pero no porque actúa exactamente con mis mismos gustos. No, David tenía muchos errores, que era conforme a la voluntad de Dios. El hombre que el corazón de Dios estaba preparando, el hombre que estaba de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Así que esto fue lo que hizo que David tuviese la etiqueta de conforme al corazón de Dios. Todos solemos formarnos una opinión de alguien de acuerdo a la información que recibimos. Estamos en la época de las etiquetas, ¿no? Ya uno no puede comer ni tomar nada si no se tortura un poco con esas etiquetas. Todas etiquetas por ahí, ¿no? Le quitaron el gozo de la vida a uno. Pero, de alguna forma, siempre solemos utilizar etiquetas cuando vamos catalogando a alguna persona, algún lugar, algún ambiente, y todos nos formamos la opinión de una persona de acuerdo a la información que vamos recibiendo. A veces pedimos referencias, a veces sentimos comentarios. Muchas veces esta información la obtenemos nosotros de lo que observamos. Otras veces esta información viene de lo que otros nos van comentando. A veces puede ser producto de una murmuración, cuando la información va pasando por varias personas, hasta que capaz que se transforma en una fake news, donde todo lo que me llega de información de una persona no tiene nada que ver con lo que es esa persona. Pero muchas veces la información que recibimos de una persona que hace que lo etiquetemos viene de primera experiencia, por alguna experiencia que tuvimos directamente, de primera mano, una experiencia que tuvimos directamente con esa persona, y ya ahí esto nos basta para que lo etiquetemos, para que lo fotografiemos en ese momento y ya nos formemos un concepto de las personas. Bueno, esas etiquetas no son etiquetas que todo el mundo las ve, y cada uno ve una etiqueta distinta. Por ejemplo, si preguntáramos quién fue David, voy a ocupar una buena parte de este mensaje para que veas qué tipos de etiquetas le pusieron a David. Por ejemplo, para el padre, era el hijo más chico, de poca relevancia, uno que estaba olvidado por ahí, porque cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey en la casa de Isaí, Dios lo guió hacia la casa de Isaí ahí en Belén, y uno a uno fue presentándole Isaí a Samuel, cada uno de sus hijos, pero Samuel no tenía ninguna directiva de Dios. Ahí estaban todos los hijos. Y tuvo que preguntarle entonces Samuel a Isaí, cuando ya estaban todos. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Isaí, el propio padre de David, no se imaginaba que ese chico que solo servía para estar solitario en el campo cuidando ovejas podía llegar a ser candidato a rey, podría ser considerado como rey. Para el propio padre era el más chico, que lo tengo realizando tareas que son de poca importancia. Ni se me ocurre presentarlo en sociedad. Esta era la etiqueta que el propio padre le había puesto a David. Espero que David nunca se haya enterado de esto. Si no, hubiera dicho: ay, en qué baja estima me tiene mi papá. Para los hermanos, la etiqueta era otra. Los hermanos lo consideraban un malvado. Eliab, hermano mayor de David, estaba para pelear contra los filisteos. Y mientras estaba para pelear, salía un paladín de los filisteos llamado Goliat, y todos le tenían miedo a Goliat. Cada vez que Goliat se presentaba con su escudo, con su espada, todo el pueblo de Israel retrocedía aterrorizado. Pero cuando David, que fue a llevar
los víveres a sus hermanos, algo que el padre había enviado para ellos, al mismo tiempo que informar cómo estaba la salud, cómo iban en la batalla. Cuando David se encuentra con este paladín, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esto está en el primer libro de Samuel 17:26. Y cuando Eliab escucha esa vocecita conocida, dijo textualmente: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El versículo 28 de Samuel 17, en el primer libro. Así que para el hermano mayor, David era un malvado. Estaba diciendo: mi hermanito está sobreactuando, viene a curiosear la masacre. Él es una persona mala. Esa fue la etiqueta que le puso. Esa fue la etiqueta que David escuchó que le había puesto al hermano mayor. Así que no solo el padre lo había etiquetado como el hijo más insignificante, sino que el hermano mayor lo veía no solo como insignificante, sino como malvado. Ahora sigue la historia de David y vemos la etiqueta que le puso Saúl en los primeros tiempos. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33, dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Así que de mal en peor, cada vez tenía más etiquetas negras pegadas a David. Saúl le dice: ¿cómo vas a ir a pelear si sos un nene? Sos una criatura, no tenés experiencia. Pero ¿cómo se te va a ocurrir hacerle frente a este hombre que desde chiquito sabe utilizar las armas y vos nunca tomaste una sola espada? Bueno, hasta ahora ni una sola etiqueta buena. Cuando fue levantando poder, cuando fue adquiriendo cada vez más fama, Saúl deja de pensar que era un nene inexperto y le pone una nueva etiqueta, la etiqueta de un usurpador. Porque cuando David ganó fama, Saúl empezó a escuchar que las doncellas del pueblo decían: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Así que Saúl empieza a sentir celos de él y busca matarlo porque piensa: este es un usurpador. Así que hijo olvidado, hermano malvado, un nene inexperto, ahora es un usurpador. Pero bueno, tenemos algunas opiniones distintas. Para Jonatán, el hijo de Saúl, David era un amigo incondicional. Qué buena etiqueta, ¿no? ¿Cuántos quisieran tener esa etiqueta? Amigo incondicional. Jonatán sabía que David sería el sucesor de su padre, porque lo conocía el padre muy, muy de cerca. Sabía que él venía de Dios, así que decidió hacerse amigo entrañable de quien estaba señalado por Dios. Así que Jonatán era una especie de bálsamo suavizante de todas las heridas que David tenía. Esta ya no era una etiqueta negra, sino era una etiqueta, qué sé yo, amarillita. Otro le puso una etiqueta buena. Si le preguntaran a Mefiboset quién era David, Mefiboset hubiese puesto también una etiqueta buena. ¿Por qué? Porque cuando David sube al trono, él quiere hacer misericordia a los descendientes de Saúl. Él dice: yo no voy a exterminar la descendencia de Saúl, la descendencia de Jonatán, mi mejor amigo. Así que pregunta a David: ¿quedó alguno? Y le dijeron: hay un hijo de Jonatán llamado Mefiboset, está lisiado de sus piernas. David le restituyó las tierras que habían sido quitadas a Saúl, lo tuvo comiendo en su mesa durante todo el tiempo que fue rey. Así que si le preguntaran a Mefiboset ¿cuál es la etiqueta que le pondrías a David? Oh, le pondría una etiqueta dorada, un hombre bueno, un hombre piadoso. Pero cambiamos el color de la etiqueta cuando le preguntan a la esposa de David: ah, mi esposo es un ordinario. ¿Cómo? Bueno, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 20 al 22, te lo leo en otra versión, dice: cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignado:
Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de Él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo, incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. ¡Wow! David estaba tan feliz, estaba tan eufórico que por fin podían trasladar el arca a su ciudad, a la ciudad donde él tenía asiento de su trono, que no le importó nada. Iba delante del arca danzando. ¿Alguna vez estuviste eufórico? Y cuando uno está eufórico hace tonterías, ¿no? ¿O no? Solemos hacer tonterías. Y cuando alguno te mira como diciendo: ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Bueno, ahí estaba David. Se había sacado todas sus ropas reales. Ahí estaba danzando con su musculosa. Y la esposa lo ve. Claro, Mical, hija de Saúl, criada en un ambiente real, pensaba que era indigno lo que estaba haciendo. Así que cuando David termina la fiesta, llega a la casa, esperaba encontrarla a la esposa haciendo fiesta junto con él, y le dice irónicamente: qué distinguido se veía el rey, ¿eh? Qué bien que se lo veía, haciendo ridículo delante de todas las criadas que están ahí. Y a David no le gustó nada esto. Le dijo: estaba haciendo el ridículo porque Dios me eligió en lugar de tu papá. Se lo tiró. Así que voy a hacerme más vil delante de Dios, y aún esas criadas ante las que yo hice el ridículo me siguen respetando mucho más que vos, siendo que tu papá fue desechado y me puso en su lugar. Así que si le preguntan a Mical qué etiqueta le pondría, Mical le pondría otra etiqueta negra. Este hombre, qué ordinario, qué bajeza. Bueno, seguimos sumando etiquetas a David. La etiqueta de Urías. Nunca se enteró en esta tierra Urías de lo que había hecho David, pero todos sabemos muy bien lo que había pasado. David ya no iba a pelear a la batalla, estaba en la terraza de su templo, de su palacio, y de pronto ve a una mujer que a lo lejos se estaba bañando en un estanque y pregunta: ¿quién es esta mujer? Y le dicen: esta es Betsabé, la esposa de Urías. Y David tendría que haber dicho: Dios mío, que me puse a ver lo que no correspondía. Pero él prosiguió en su maldad. No le importó que le dijeran esposa de quién era, y la manda a llevar para él. Y ahí tienen un encuentro romántico y adúltero. Y cuando ella regresa, descubre que está embarazada. Así que, ¿qué hace David? Trata de blanquear el embarazo de Betsabé, haciéndolo regresar a Urías de la batalla para lo que sería una visita sanitaria. ¿Y qué hace Urías? Urías dice: me sacan de la batalla donde estoy peleando por el rey. No, si me sacan de la batalla, yo me voy a quedar haciendo guardia en el palacio del rey, porque yo amo al rey y yo quiero cuidarlo. Así que David dijo: él quiere seguir peleando, envíenlo a las primeras filas, a la vanguardia. Y uno de los días, uno de los oficiales le dice a David: mataron a unos cuantos soldados, se acercaron demasiado al paredón de la ciudad, les tiraron piedras y mataron a muchísimos. Y David dice: yo les dije, no se acerquen. Pero ahí estaba Urías Eteo. Bueno, las cosas de la guerra. Así que David toma a la viuda y apadrina al que era su propio hijo. Yo me imagino que cuando David fue al Seol, habrá tenido que darle muchas explicaciones a Urías. ¿Qué opinión tendría o qué opinión para el profeta Natán, que supo todo lo que estaba pasando? Otra etiqueta negra. ¿Qué etiqueta le puso su hijo Absalón? Para Absalón era un mediocre. ¿Por qué? Porque David tenía un hijo llamado Amnón que abusó de otra hija, de una hermanastra llamada Tamar. Y cuando David ve esto,
se enoja muchísimo, se enoja y se entristece, pero no le hizo absolutamente nada a Amnón. Así que cuando Absalón, el hermano directo de Tamar, ve que David solo se enojó, pero no le hizo nada a Amnón, entonces Absalón hace una reunión familiar y ahí lo mata a su hermanastro en venganza por el abuso de su propia hermana. Y David, en lugar de aceptar que habían entrado en esa regla de juego, él lo lloró más a Amnón, que había cometido la maldad, y esto lo enojó a Absalón. Así que Absalón se paraba en los caminos, interceptando a las personas que iban y le decía: ¿a dónde vas? Y voy a exponerle mi causa al rey. El rey no te va a hacer caso de nada, es un mediocre. Si yo fuese rey, las cosas serían distintas. Así que para Absalón, David era un inoperante, sin iniciativas, un mano blanda, alguien que no puede cambiar las cosas. Para otro, David fue un asesino y malvado. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8, dice: vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Otra etiqueta más. Ya David estaba empapelado en etiquetas. Lo trata de hombre de sangre, hombre de Belial, está en hebreo, que se lo asocia con el diablo, pero también se lo asocia con lo despreciable. Era un Simei, era un descendiente de Saúl y no conocía nada de David. Lo único que sabía, que cuando David entró en escena, empezó el declive de Saúl y empezaron las tragedias de Saúl. Así que Simei tenía información de terceros y en base a esa información lo fue etiquetando. Para Salomón, su hijo, el hijo a través iba a ir la dinastía real, David era un siervo. El primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 26, dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Salomón simplemente dijo: es un siervo de Dios. ¿Cuántas otras etiquetas le pondrían? Para algunos un rey, tal vez el mejor de los reyes. Para otros un inicuo, para otros un inocente. Para algunos unas veces bueno, otras veces malo. Los salmos nos muestran cómo David se catalogaba a sí mismo. Un profeta guiado por el Espíritu Santo sería según los salmos. Pero a pesar de todas las etiquetas, y a esto es lo que quiero ir, y con esto quiero ir finalizando. ¿A cuál de estas etiquetas que le pusieron habrá dado mayor crédito David? Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por las etiquetas que nos ponen, por las opiniones de la gente, por lo que escuchamos, a veces lo que vemos cuando nos miramos en el espejo. Pero ¿qué nos dice Hechos de los Apóstoles? De que a pesar que muchos le habían puesto un montón de etiquetas negativas y unos pocos le pusieron etiquetas positivas, David era el hombre justo para el propósito de Dios. En consecuencia, primera enseñanza: nunca etiquetes a una persona por la experiencia que tuviste con ella. A veces pasa el tiempo y tenés una experiencia distinta y tenés que arrancar la etiqueta que le habías puesto y tenés que poner una nueva, pero ya es demasiado tarde, porque esa condena que hiciste en tu corazón hirió a esa persona y no le vas a poder cambiar el dolor que le causaste. Así que primera enseñanza de esto: no etiquetes a las personas por las experiencias que tuviste, porque esas son cosas aisladas y todos vamos cambiando y todos nos vamos equivocando. Segundo consejo: nunca creas a las etiquetas que los demás te ponen. A veces no merecemos estas etiquetas porque hemos cometido errores, porque hemos cometido desaciertos.
pero nadie nos puede definir por acciones aisladas que realizamos. Algunas veces nos equivocamos, otras veces hacemos las cosas bien. Hay gente que nos quiere, hay gente que nos quiere, hay gente que nos aprueba, hay gente que no nos aprueba. Son etiquetas, no tenemos que creer a ninguna de esas etiquetas, pero además, tampoco te autoetiquetes. Como David, un día nos vamos a sentir los redentores de la humanidad y otros días nos vamos a sentir unos pobres miserables. Vos vas leyendo el libro de los Salmos y muchos de los salmos que David compuso son salmos en los que algunas veces está tocando el cielo y otras veces está rajuneando el Seol. Hay días que te vas a sentir muy bien y hay días que te vas a sentir muy mal y cada uno de esos días te vas a poner una etiqueta distinta. Un día tenés una gran victoria, al otro día tenés el peor de los fracasos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a arrancar y poner nuevas etiquetas? De acuerdo a nuestra experiencia, nos ponemos etiquetas como Elías, que decía: no soy mejor que mis padres, por lo cual merezco morir. Y otros días te vas a poner etiquetas diciendo: soy un campeón. ¿Sabes qué? No creas a las etiquetas que te ponen los demás. No creas a tus propias etiquetas de ninguna manera. Nunca etiquetes a las personas, pero en especial, si vos tenés que ponerte una etiqueta, no es la etiqueta que los hombres te ponen, sino es la etiqueta que Dios te pone. Podemos creer lo que las personas nos dicen y aún podemos tener percepciones propias de nosotros. Hoy hablar del término autopercepción es medio peligroso. Pero todos nos autopercibimos con diferentes características, algunos como triunfadores y otros como derrotados. Pero nuestras autopercepciones están torcidas por lo que hemos escuchado por ahí y por allá. Capaz que en la vida te han dicho que sos un inútil. Capaz que alguna vez te han hecho creer que sos un malvado. Capaz que en algún caso te hicieron creer que sos un inmaduro, que no servís para nada, que no tenés la capacidad, que siempre va a haber uno mejor, que nunca vas a llegar el preferido. Y esto te va calando el alma y esto tiene la capacidad de irte atando los pies para que cada vez des pasos más cortos. Escuché una historia que seguramente la conocerás, de un niño que iba con su padre en un circo de los antiguos que tenían animales y vio un elefante que estaba atado a una estaca con un hilo muy delgado. Y el hijo le preguntó al padre si el elefante era más fuerte que el hilo, ¿cómo podía ser que el elefante respetara tanto el tirón del hilo y nunca se moviera del lado de la estaca? El niño tenía miedo que el elefante se escapara. Y cuando el padre advirtió esto, también sintió miedo y dijo: si este elefante se escapa, va a ser un estrago en todo el circo. Así que se fue al cuidador y le dijo: ¿usted se fijó que la soga, el hilo al cual está atada la pata del elefante a una estaca es demasiado delgado y que este elefante con un mínimo movimiento lo puede arrancar, lo puede cortar y salir disparando, causando estragos? El cuidador le dijo: no lo creo. ¿Por qué? Porque este elefante lo tenemos de pequeño. Y cuando era pequeño, ese hilo le tenía atada la pata y por más que hiciera fuerza, él intentaba salir y no podía salirse porque su pequeñez hacía que el hilo fuese más fuerte que sus propias energías. Y fue creciendo bajo esa idea. Y ahora, aunque tiene más fuerzas, él siguió creyendo lo que experimentó de pequeño, por lo tanto, ahí está atado, creyéndole a ese hilo delgado. Y a veces nosotros estamos atados a hilos que no nos imaginamos. Porque nos etiquetaron, porque nos dijeron cosas, porque nos dieron opiniones, porque nos degradaron, porque te lo dijeron, te lo contaron, te lo hablaron, o porque tal vez te viste y te fotografiaste en un momento de fracaso de tu vida.
Yo no sé cuántas etiquetas doradas o cuántas etiquetas negras hay en el envase de tu vida, pero lo que sí puedo decirte que para Dios ninguna de esas etiquetas cuentan. Dios te dice en esta mañana, no sos un ser humano etiquetado por los hombres, sino sos un varón, una mujer conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Sos la persona que yo quiero para este momento. Sos la persona que fui formando desde el vientre de tu madre para esta hora. Porque sos la persona que yo quiero usar. Pero cuidado. Dios no te ve y no te selecciona como un hombre o como una mujer conforme a su corazón por tus características, por tus aptitudes, por tus victorias, por tus logros, por tus capacidades o por tus estudios. Dios te eligió porque tu corazón está dispuesto a someterse a Él. Y por esa razón, un corazón sometido al Señor es un corazón que es lleno del Espíritu Santo. Y un corazón lleno del Espíritu Santo es un corazón de una persona que tiene poder para hacer lo que otros no podrían hacer. Estamos en la época en la que a los seres humanos se les habla mucho de empoderar. Vamos a empoderar a este, al otro. Y a veces estás buscando títulos, pero no porque querés prepararte para la vida y para tener algo a través de lo cual subsistir, sino que a veces nosotros nos vamos adornando, poniendo adornos porque nos consideramos de poco valor. En la oficina de mi iglesia yo tengo un pequeño estuchecito. Alguien me lo regaló, es de madera trabajada, muy pequeñito. Y tengo ahí una moneda. Y muchas veces, hablando con las personas que me toca aconsejar, tomo ese estuchecito y le digo, ¿cuánto vale este estuchecito para vos? Y la persona dice, bueno, todo depende de dónde, de algún país, sí, de Costa Rica. Alguien me lo regaló, lo traje, no sé. Y la persona dice, bueno, saldrá 1,000 pesos, 2,000 pesos. ¿De verdad? Y le digo, este estuchecito, para vos tal vez puede valer 2,000 pesos, pero para mí vale mucho, porque adentro tiene algunos recuerdos que son de mucha importancia para mi vida. Tiene algunas joyas, tiene algunos brillantes, y se lo digo imaginariamente, porque el día que vayas a mi oficina no lo busques, no vas a encontrar nada. Pero le digo, si a este estuchecito yo le pongo un montón de estos elementos de valor, para vos que lo ves, va a seguir valiendo poco. Pero yo que lo tengo y sé lo que puse en él, sé que este estuche vale mucho. Cualquiera te puede ver como un estuche de poco valor, con una etiqueta de poco valor, pero Dios sabe lo que puso en tu corazón, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para hacer proezas en el nombre del Señor, para predicar el Evangelio en el nombre de Jesucristo. Yo creo que Cristo viene pronto. ¿Cuántos quieren que venga pronto el Señor? Sobre todo antes que venga la próxima boleta de la luz. Sí. Pero ¿sabes qué? Está en nosotros el dar lugar al apresuramiento de la venida del Señor o a su dilatación. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, el Señor no demora, espera. Espera que aquel familiar, aquel vecino, aquel compañero de trabajo, aquel compañero de colegio, aquel empleado del supermercado, el lugar donde vayas, escuche el mensaje del Evangelio y rinda su vida a Cristo. Y capaz que vos todavía no te animaste a hablarle porque decís, ¿y qué soy yo? ¿Y qué atención me va a prestar?
No te preocupes, vos te ves solamente como el estuche, pero Dios sabe lo que puso en tu corazón. Dios te va a usar poderosamente, porque sos un varón, una mujer conforme al corazón de Dios, porque Cristo pagó su sangre preciosa por vos, te compró, y si te compró, Dios habita en tu corazón a través del Espíritu Santo. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Quiero hacerte una invitación. Yo no sé cuántas etiquetas tenés pegadas por ahí. No sé cuántas veces te habrán dicho cosas feas. O capaz que vos mismo te las pegaste esas etiquetas de acuerdo a tus experiencias, de acuerdo a tus fracasos o logros. Yo no te voy a decir que hoy te las saques esas etiquetas, porque a veces están demasiado pegadas y sacarlas significa abrir una herida nueva. Lo que te quiero decir en esta mañana es que ya no mires tanto esas etiquetas y mires solamente la etiqueta que Dios te puso. Un hombre, una mujer, conforme a mi corazón. Esta es la persona que yo quiero, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te ve como su hijo, por quien dio su sangre preciosa. Simplemente tenés que ponerte en las manos de Dios para dejarte usar por el Señor. Y te vas a dar cuenta que aunque nadie quiera estirar la mano para sacarte de la estantería, porque te ve forrado en etiquetas malas, Dios te saca de ese estante y te pone en un lugar de honra para cumplir sus planes maravillosos, para ser parte de la iglesia poderosa de Jesucristo, que gana almas para que Cristo venga pronto. Si te han estado atormentando esas etiquetas negras y hoy querés dejar de mirarlas y empezar a ver la etiqueta que Dios te puso, por fe, dejar de prestar atención a las opiniones de otros o tus propias opiniones, y por fe dar lugar a la opinión que Dios puso. Siervo escogido, sierva escogida. Si querés tomar esta decisión, ponete de pie en este momento para que oremos. Capaz que decís, yo no sé cómo me atormentan los recuerdos, me atormentan los pensamientos. Necesitas ser lleno, llena del Espíritu Santo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.